a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo es el 15. Dice así la Escritura: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta tarde, amado pueblo del Señor, el Espíritu Santo nos muestra el triunfo de nuestro bendito Señor Jesucristo, la victoria, gracias a Dios, el despojo que Él hizo. Usted sabe esa palabra, despojar. Despojar es quitar. Dice que Él quitó, oiga hermano y hermana, y despojando a los principados y a las potestades, dice que los exhibió públicamente, triunfando en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. El Espíritu Santo trata de mostrarnos a nuestro bendito Salvador, al bendito Señor de la gloria, el que nos amó, y dice que por amarnos se despojó de su gloria y vino al mundo para ser entregado en las manos de los hombres pecadores, para ser maltratado, herido, escupido, coronado con espinas, donde el diablo llegó hasta seducir a los gobernantes para que lo condenaran a la muerte, porque el diablo pensó que al morir Cristo era todo que él iba a ganar. Oiga hermano y hermana, bendito Dios, porque operó en Cristo, resucitándole, sueltos los dolores de la muerte. Cuando dice que despojando, oiga cómo dice, y despojando a los principados y a las potestades, no está hablando de las potestades de este mundo materialmente, no. Cuando habla de las potestades, habla de los poderes satánicos, los demonios, y especialmente al jefe de ellos, que es el diablo. Les quitó el poder, oiga hermano. Cristo, el victorioso, el que triunfó, oiga hermano y hermana, después de una gran lucha, después de una gran batalla, llegar a triunfar, oiga hermano y hermana, gracias a Dios, es tener victoria. Llegar a triunfar es vencer, ¿sí? Gracias a Dios por los hermanos de la asamblea local de la zona 3 que han tenido triunfos también, que han tenido victorias. Pero estamos mirando al Señor primero. El salmo que tenemos para leer es el Salmo 18, y su versículo que tenemos del Salmo 18, oigamos cómo dice, habla siempre de Cristo. Versículo para leer, leamos el versículo 50. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido. Usted y yo sabemos que cuando habla del ungido, habla de Cristo. Por eso tiene ahí un punto, ¿verdad? Oiga cómo dice aquí la Escritura: grandes, grandes triunfos da a su rey. Si miramos materialmente, el rey David tuvo triunfos y victorias en las guerras que peleaba, las grandes batallas.
que peleó, pero Dios le dio triunfos a David. Pero era el Espíritu de Cristo que habló en el salmista. Oiga, hermano y hermana, era el Espíritu de Cristo. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido. El triunfo que le da Dios a su Hijo para despojar a las potestades, para triunfar contra la muerte. Oiga, hermano y hermana, porque ni la muerte, ni el sepulcro pudieron retener en sus entrañas a nuestro bendito Jesucristo. Fue un despojo total. Oiga, hermano y hermana, gracias a Dios, fue una gran victoria, fue un gran triunfo. ¿Por qué? Porque venció. Oiga, hermano, sí, venció, triunfó, ganó la batalla. En otras palabras, ganó, triunfó. Oiga, hermano y hermana, en el Salmo, leamos el Salmo 24. Dice en el Salmo 24 y su versículo, leamos el versículo 9. Vamos a ver, leamos desde el 7. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Se oye una pregunta, oiga, ¿qué es la pregunta? ¿Quién es este Rey de Gloria? Oiga la respuesta: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Oiga, hermano y hermana, Jehová el poderoso en batalla. El poderoso en batalla es Cristo, hermanos y hermanas, sí. Sí, Él es el poderoso en batalla. Oiga, hermano, y por eso nuestras batallas, nuestras luchas en nuestra vida, oiga, hermano y hermana, lo vamos a exponer al poderoso en batallas, ¿sí? Aquí no sabemos nosotros qué luchas ha tenido el pueblo de Dios, ¿sí? No sabemos qué lucha. ¿Sabe qué decía el hermano? No estén predicando duro, decía, porque a la gente le cae mal. No son ellos, es que esa es la lucha que tenemos contra el diablo, ¿sí? Oiga, hermano, oiga, hermana, ¿sí? Mejor le voy a mostrar, porque si no dirá usted, pero ¿cómo es esa lucha contra el diablo? Vamos a ver la carta escrita a los Efesios. La carta escrita a los Efesios, oigamos cómo dice en el capítulo 6 de la carta escrita a los Efesios, y su versículo es el 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Oiga cómo dice: sino contra las acechanzas del diablo. Oiga, hermano, sino contra potestades, contra los gobernadores. Oiga cómo dice: de las tinieblas. ¿Quiénes son los gobernadores de las tinieblas? Son los demonios. Oiga, hermano y hermana, eso es una lucha constante. No nada más dijo el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Oiga, hermano y hermana, tome su cruz cada día. Para cargar una carga pesada, usted dice: a luchas vengo con esta carga, ¿verdad? ¿Por qué a luchas? Porque cuesta llevar una carga, ¿sí? Pero no hay que tenerle miedo al enemigo, no. Oiga, hermano y hermana, dice que nuestra lucha, oiga cómo dice el texto: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Dice: contra potestades, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas.
espirituales de maldad. Oiga, hermano y hermana, qué lucha que tiene la iglesia. Oiga, hermano y hermana, ¿cuáles son las luchas en la iglesia? Ya ve que vienen a decir, ya no sigan predicando el evangelio, pero con eso no vamos a callar, hermanos. No, con eso no vamos a callar, porque ellos son seducidos por el diablo y nosotros le obedecemos. Vamos a obedecer al diablo, sí, pues, no, hermanos. Si nosotros vamos a obedecer a la voz de ellos, estamos obedeciendo al diablo. Nosotros vamos a obedecer a Cristo, sí. Vamos a obedecer a Él. ¿Por qué? Porque Él dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oiga, hermano, ¿y cómo creerán? Dice el apóstol, si no hay quien les predique. ¿Qué tal que ya no van a predicar, hermanos? ¿Cómo se va a convertir la gente? Nosotros queremos que hayan convertidos. Venga, amigo, conviértese a Cristo. Ay, Dios, no almuerza, tal vez no cena, ¿verdad? Sí. No, hermanos, mejor lo voy a leer, porque voy a leer lo que dice la Escritura, no lo que digo yo. Leamos lo que dice la palabra escrita en este santo libro que ha quedado para nuestra enseñanza. Oiga, hermano y hermana, oigamos cómo dice la Escritura en la segunda carta. Vamos a ver si es la segunda carta. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Oiga, hermano, entonces, ¿qué espíritu nos ha dado? Sino de poder. Pero ¿cómo se van a convencer las almas? Con el poder del Espíritu Santo. Oiga cómo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Pero dice algo más también. Oiga cómo dice: de amor y de dominio propio. Gracias a Dios, cuando los predicadores del evangelio se levantan a predicar la palabra de Dios, a quienes Dios los llena del espíritu de poder y de amor a las almas, ¿sí? Por amor a las almas. ¿Para qué? Para que se salvan, ¿sí? ¿Qué luchas habrán tenido los hermanos? ¿Qué luchas habrán tenido? Y lo tendrán, sí. Sí, y lo tendrán, porque oiga, hermano y hermana, porque la iglesia tiene su enemigo. La iglesia tiene su enemigo, como lo tenía y lo tiene Israel, el pueblo de Dios. Ese pueblo es perseguido, y si usted se da cuenta, ese pueblo vive en conflicto armado, aunque es la consecuencia de la desobediencia. Pero oiga, hermano y hermana, la iglesia también tiene el enemigo, y ese enemigo no quiere que los hombres se salvan. Si aquí hay hombres que no son salvos con nosotros todavía, hoy esta tarde, después de este mensaje, habrá un mensaje del evangelio. Ojalá esta tarde los hombres que no se han salvado hoy pueden salvarse, las mujeres también, sí. Pero la iglesia tiene su enemigo, ese perseguidor. Dijo el Señor en Juan, en el capítulo 10 y su versículo 10: el ladrón no ha venido sino a hurtar, matar y destruir. El trabajo del enemigo. Y ese enemigo nunca quiere que la obra prospere. ¿Qué va a hacer? Ese enemigo no quiere que los hombres se conviertan a Cristo. Ese enemigo no quiere que las mujeres se conviertan a Cristo. Ese enemigo, oiga, hermano y hermana, ese enemigo trata de estorbar la comunión de los creyentes, ¿sí? ¿Acaso no le robó la comunión de Adán y Eva para con Dios? ¿Acaso no le robó la felicidad de aquella pareja a quienes Dios los había colocado en el huerto del Edén? Es que a Él no le gusta la felicidad del hombre y de la mujer, ¿sí? Los engañó, y hasta hoy hay hombres engañados
en el pecado por causa del enemigo. Pero dice que nuestra lucha es continua, hermano y hermana. Nuestra lucha es continua, ¿sí? Nosotros no vamos a esperar que nos van a decir: señores, ¿qué están ustedes predicando el evangelio? Sigan adelante. Son pocos los hombres que dicen así, ¿sí? Son pocos las personas que dicen así. Por lo demás, nosotros no queremos el evangelio, ¿sí? Y los que no quieren el evangelio es porque no quieren a Cristo, ¿sí ves? Los que no quieren el evangelio es porque no quieren a Cristo. ¿Por qué? Porque Él trajo el evangelio y Él es el evangelio, porque su trabajo de Él, predicar el evangelio. Lea en Marcos en el capítulo 1 y su versículo 12 me parece, o el 14. Que ese era su trabajo de Él, de predicar el evangelio. Fíjese pues, ¿sí? Mucha gente dice: no, si el evangelio acaba de venir, dice. A Guatemala es cierto que acaba de venir, ¿sí? En Guatemala acaba de venir. Pero gracias a Dios, porque el evangelio se empezó a predicar en Jerusalén. Y aquella vez, cuando se predicó por primera vez, el gran apóstol el gran apóstol Pedro, el gran evangelista Pedro, predicó. Lea en Hechos capítulo 2 versículo 33, un mensaje que el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, les hace conciencia a los israelitas. Sepa pues ciertísimamente, decía él, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. El corazón de aquel pueblo empezó a saltar y a saltar de su lugar. ¿Cuántos se convirtieron esa vez? Como 3,000 personas. El evangelio se empezó a predicar en Jerusalén. Si en Guatemala acaba de venir el evangelio, pero gracias a Dios, porque Dios ha prosperado. Las iglesias están prosperadas. Oiga, hermano y hermana, la gente se está convirtiendo a Cristo. La gente se está arrepintiendo del pecado. La gente está escapando de los juicios de Dios, de la ira de Dios, del infierno y del gran lago de fuego. Oiga, hermano y hermano, y por eso, predicadores del evangelio, no vamos nosotros a callar, ni porque nos digan, que no estén gritando. No importa, no importa, olvídese. Oiga, hermano y hermana, porque vamos a predicar por el Espíritu Santo, y no vamos a predicar con sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Así dijo el gran apóstol Pedro. Oiga, hermano y hermana, gracias a Dios, pero tenemos una lucha. Sí, tenemos una gran lucha, una gran batalla. Oiga, hermano y hermana, Cristo venció. Sí, Cristo venció. ¿Por qué? Porque Él venció. Oiga, hermano y hermana, venció a la muerte, venció al diablo, quien tenía el imperio de la muerte. Dice que con su muerte, Cristo con su muerte sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Sí, Él es hermano y hermana a quien nosotros le servimos. En Él hemos creído, a Él le servimos, a Él le honramos, y venga lo que venga. ¿Sí? Venga lo que venga. Oiga, hermano y hermana, porque el evangelio no se dejará de predicar. No, se va a dejar de predicar, pero cuando nos vamos de este mundo, ¿sí? ¿Sabe qué dijo el Señor acá? ¿Ves? Leamos en el evangelio de San Mateo. Oigamos qué dijo Él en el capítulo 12, lo que Cristo habló. Capítulo 12 del evangelio de San Mateo, y su versículo que vamos a leer. Leamos el versículo, capítulo 12, le dije, de San Mateo, y el versículo es el versículo 20. La caña cascada no quebrará. Usted sabe qué es quebrar, ¿verdad? Dice que la empresa de fulano de tal quebró, dice, se fue en quiebras, ¿verdad?
Dice que los bancos, ¿se acuerda de los bancos que estaban antes? Ahí estaba el banco del Quetzal, dice, ¿verdad? Ahí está el Banco de Occidente, dice. ¿Y cuántos bancos quebraron? ¿Ya vio? ¿Por qué quebró? Porque ese era del hombre, sí pues. Oiga cómo dice aquí: la caña cascada no quebrará. Oiga, hermano, y el pábilo que humea no se apagará hasta que saque a victoria el juicio. Oiga, hermano y hermana, gracias a Dios, esto habla de la vida de Cristo. Gracias a Dios. Pero también cuando habla del pábilo, oiga, hermano y hermana, gracias a Dios, porque ese pábilo que está alumbrando, está dando luz en la iglesia, está en el mundo, este mundo tenebroso. Oiga, hermano y hermana, cuando se dice tenebroso, porque está en tinieblas, está en el pecado, el mundo. Pero ahí está la iglesia dando luz con ese pábilo. La caña cascada no quebrará. Habla de la vida de Cristo. Oiga, hermano y hermana, y dice que no hemos recibido espíritu de cobardía, no, sino dice que espíritu de poder. Y por eso, hermanos predicadores del evangelio, hermanos convertidos a Cristo, hermanas convertidas verdaderamente a Cristo, nosotros no vamos a oír la voz del enemigo. No, no, no. Nosotros oímos la voz del Señor. Sí. Oiga, hermano y hermana, en los Hechos de los Apóstoles, el hermano leía ese texto la tarde de ayer, en el capítulo 20 y su versículo 19, sirviendo al Señor con muchas pruebas. ¿Ya vio? Mejor le voy a leer Hechos 20, 19. El hermano lo leía la tarde de ayer. Oigamos, vamos a leer mejor. Capítulo 20 de los Hechos, versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad, eso sí, oiga, con toda humildad y con muchas lágrimas. Oiga, hermano, pero eso es cuando se dispone el cristiano y la cristiana a servir al Señor. Se llora, sí, se llora. Oiga, hermano, ¿ha llorado usted en la obra del Señor, hermano? ¿Ha llorado? Los ancianos lloran en la presencia del Señor. Señor, queremos que tu obra prospere, Señor, pero nosotros no podemos prosperarlo, solamente tú. Nosotros no podemos convertir a la gente, no podemos convertir al hombre, no podemos convertir a la mujer, solamente tú. Señor, manifiesta tu poder. ¿Sabe cómo oró Habacuc? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Oiga, hermano. Oiga, hermano, oiga, hermana. Aviva tu obra en medio de los tiempos tan críticos, los tiempos peligrosos, y especialmente en el tiempo del principio de la iglesia. Oiga, hermano y hermana, los creyentes eran perseguidos, los creyentes los aserraban, los partían en dos. Oiga, hermano y hermana, los aserraban, los quitaban por partes, fíjese pues. Es que era la persecución, ¿sí? No solo en el tiempo actual. Ay, es que no quieren que prediquen el evangelio, es que no quieren que estén gritando. No, olvídese, hermano. No, ellos no quieren, pero Dios sí dice: abre tu boca por el mundo. Oiga, hermano y hermana, id y predicad el evangelio. Sí pues. Esta vez dice el apóstol Pablo: sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Qué más? Con muchas lágrimas. ¿Ha llorado usted por la obra, hermano? ¿Ha llorado usted, hermana, por la obra? Nosotros lloramos, pero cuando estamos enfermos. Señor, tú sabes mi enfermedad. Bueno, son luchas de la vida también. Señor, tú sabes mi pobreza, Señor. Bueno, es parte de la vida. Señor, tú sabes mis problemas. Pero oiga, con humildad, con humildad. Y luego dice: y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas
de los judíos. Oiga, hermano, gracias a Dios porque las Escrituras dice en Romanos en el capítulo 15 y su versículo 4 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación de las Escrituras, oiga, hermano y hermana, nosotros vamos a tomar ejemplo de aquellos hermanos que en el principio sufrieron. Nosotros no sufrimos ahora, no. Al apóstol Pablo lo encarcelaron, sí. Oiga, hermano y hermana, a Pedro lo encarcelaron, lo iban a matar. A Esteban lo mataron. Fíjese pues, qué persecución cruel. Oiga, hermano y hermana, ahora no. O ya oye usted que un hermano en Guatemala, el predicador fulano de tal está en la cárcel por predicar el evangelio. ¿Verdad que no se ha oído eso? No. Algunos hermanos en el otro lado los han metido a la cárcel porque se han ido sin permiso, y eso se llama pecado también, ¿sí? Ir sin permiso es pecado porque está infringiendo la ley, porque dice que el pecado es la infracción de la ley, oiga, hermano, ¿sí? ¿Ya vio? Entonces, si vamos a ir a predicar al otro lado, vamos a llevar un permiso, y las autoridades, en vez de meternos a la cárcel, nos van a apoyar, nos van a cuidar. Oiga, hermano, oiga, hermana, gracias a Dios, porque así es donde nosotros, oiga, hermano y hermana, podemos ir a predicar el evangelio, ¿sí? En el principio sufrieron los hermanos, sí, sufrieron pobreza. Si usted lee en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8 y su versículo 1, donde el Espíritu Santo nos enseña de aquellos macedonios, los hermanos de las iglesias en Macedonia, ellos estaban sufriendo mucha pobreza, profundas pobrezas. En Guatemala son pocos los hermanos que están en una profunda pobreza, son pocos. ¿Sí? Porque ahorita hasta para juntar basura le pagan a uno, ¿sí? Porque quiere, no va a juntar basura. ¿Sabe qué dijo un hermano en las generales? Yo me gusta juntar la basura. Digo, yo he encontrado mis billetes de a 200. Decía el hermano, fíjese, pues, ¿ya vio? Hasta para juntar basura se gana buen dinero. Ahora, el que no tiene dinero es porque no trabaja, ¿verdad? Oiga, hermano, gracias a Dios estamos en un país libre. Gracias a Dios. No sé si usted ya lo oyó, ¿verdad? ¿En qué artículo de la ley constitucional está la libertad de culto? ¿Lo sabe, verdad? ¿Ya lo oyó? En el artículo 36, fíjese pues, de la ley constitucional está ese artículo de la libertad de culto. Oiga, hermano, sí, se puede congregar usted donde usted quiere. ¿Por qué? Porque tenemos esa libertad de culto, ¿sí? Si quiere usted hacer su culto en la calle, solo eso sí hay que respetar. Va a pedir permiso y las autoridades le dicen: no tengan pena, señores, ustedes van a predicar el evangelio, vamos a estar aquí, dicen las autoridades, ¿sí? Como hablando se entiende, ¿verdad? Nos cuidan. Oiga, hermano, gracias a Dios por esa libertad de culto. Sí, aparte son los que no gozan de libertad de culto, son aquellos hermanos, no les gusta buscar al Señor en la sala, solo son conferencistas. ¿Cómo es eso? Solo en conferencia llegan, sí. Solo en reuniones especiales. Tal vez hay hermanos aquí, tal vez hay hermanas, solo en las reuniones especiales, pero a las reuniones establecidas en la sala no llegan, ¿ves? Duele un poquito, ¿verdad? Pero es la verdad, ¿sí? Es la verdad. No viene. Esos hermanos y las hermanas que solo las conferencias y reuniones especiales no tienen totalmente esa libertad de culto. Hermano y hermana, procure gozar de esa libertad de culto, ¿sí? Pide ayuda en oración. Yo le voy a leer un texto cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado. Filipenses, vamos a leer la carta escrita a los Filipenses en el capítulo que tenemos, capítulo 1 y su versículo 19. Oiga cómo dice el apóstol Pablo cuando estaba encarcelado.
no por ladrón, no por matón, no por violador, no. Oiga, hermano, por predicar la palabra de Dios. Oiga, ¿qué decía? 1:19 de Filipenses. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, oiga la gran confianza que tenía él, esto, oiga cómo dice, resultará en mi liberación. Si hay hermanos que no gozan de esa libertad de culto, pide oración con los ancianos, pide oración con los hermanos, pide oración, hermana, con las hermanas que están constantes, que están perseverando, que están buscando al Señor. Hermana, yo quiero gozar esa libertad de culto, ayúdame en oración, ayúdame, hermano, en oración. Pablo estaba confiado que la iglesia estaba orando, aunque él estaba encarcelado. Fíjese, hermano y hermana, ¿sí? Hoy ya no están encarcelados como el apóstol Pablo, sino están encarcelados porque no gozan libertad de culto. Fíjese pues. Pero aquel hombre de Dios estaba confiado, estaba seguro que la oración que la iglesia hacía, iba el resultado de la oración. Oiga, hermano y hermana, el resultado de la oración iba a ser la liberación para que él saliera de la cárcel, iba a ir a predicar el evangelio. ¿Ya vio, hermano? ¿Quiere gozar de libertad de culto? Procure, no le dé lugar al enemigo, no le dé lugar a su carne. Hermana, procure gozar esa libertad de culto, no le dé lugar a su carne, no le dé lugar al enemigo. Procure gozar de esa libertad, oiga, hermano y hermana, porque así usted y yo vamos a tener esa plena confianza, oiga, hermano y hermana, de acercarnos más a Dios. Sí, pues hay hermanos que dicen, saber si está Dios conmigo, dice, saber si Dios me oye. Y hay hermanos que llevan muchos años en la enfermedad, llevan muchos años en la pobreza, llevan muchos años en las dificultades, y como no ha pasado ese tiempo, no, Dios no está conmigo, dice. No, es que hay que esperar el tiempo, hermano. Oiga, hermana, hay que esperar el tiempo de esas luchas, porque las luchas en la iglesia son esas cosas que muchos creyentes han desmayado a causa de la pobreza, que muchos creyentes han desmayado a causa de los problemas, que muchos creyentes, cristianos y cristianas, han desmayado, oiga, hermano y hermana, a causa de las deudas. ¿Debe, verdad, hermano? ¿Tiene deuda usted? ¿Tiene deuda, verdad, hermana? Saber cuándo voy a salir de esa deuda. Busque a su Señor. Sí, el apóstol dijo, sé que por vuestra oración resultará en mi liberación. Así que los hermanos y las hermanas que viven en las luchas, como cantamos el coro en las luchas y en las pruebas, ya ve que cantarlo es bonito, pues, da gusto cantar ese coro, pero vivirlo es otra cosa, el proceso es otra cosa, hermano y hermana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acercarnos más a Dios. ¿Qué dijo el Espíritu Santo por medio del siervo Santiago? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que Él bendiga sus palabras en nuestros corazones.